Muy buenos días, participantes. ¿Cómo están ustedes? Agradeciendo a Dios por el nuevo día y esta oportunidad de compartir con ustedes este conversatorio del día de hoy. Buenos días, ¿cómo Buenos están? días, doctor. ¿Cómo ha pasado? Mm. Muy bien, muy bien. Siempre de la mano de Dios para seguir adelante y seguir compartiendo la existencia con ustedes. Bueno, hoy vamos a darle una tónica actualizada a lo que es la diplomacia en el mundo, ya que la pandemia, este famoso coronavirus, le dio un vuelco, le dio un giro a nuestras vidas de una manera, digamos que inesperada. A lo mejor para los científicos no, porque ellos ya sabían qué era lo que se podía avecinar, pero nosotros la magnitud de ese impacto nunca nos imaginamos que iba a ser de esta manera. Así que vamos a estar, estoy un poquito afectado a la garganta, pero vamos a buscar la manera de analizar y hacer una reflexión acerca de este proceso que de alguna manera ha trastocado toda la geopolítica del mundo, hasta el punto que hoy día tenemos un conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde el elemento más poderoso que existe en la geopolítica, como es el poder, ha hecho sus estragos y se ha dado a conocer a través del poderío bélico. Sin embargo, lo que quiero traer hoy es para reflexionar acerca de lo que ha causado la pandemia, el impacto que ha causado la pandemia. Hay una serie de factores estables y de movimiento que convergen en la geopolítica, y entre esos está el crecimiento demográfico, la mortalidad, la natalidad, las enfermedades y, por supuesto, que esta pandemia ha causado un impacto desde el punto de vista eh, acrecentando los porcentajes de la mortalidad. No se pensaba que iba a ser tan impactante. Sin embargo, vemos cómo en nuestros países han sufrido unas consecuencias bastante grandes con respecto a lo que es el coronavirus. Entendemos que hay el trasfondo de todo esto, pues, un crecimiento de los laboratorios para producir medicamentos, y que trajo como consecuencia un auge en la creación de la vacuna para este flagelo que tanto daño ha creado y que nos va a dejar unas secuelas para el futuro inmediato. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer para paliar esta situación? Porque fíjense que cuando nos iniciamos lo que es la diplomacia, el protocolo, son las reglas internacionales de la convivencia. Ahora, una pandemia como la que tenemos, donde todo el mundo está involucrado, pues rompió con los límites, rompió con todas las fronteras que habían, y comenzamos a sufrir las consecuencias de este síndrome que ha dejado muchísimas familias, algunas devastadas y otras con pérdida de seres queridos, y otros con serias afecciones del organismo. Entonces, es importante que desde el punto de vista geopolítico analicemos lo que está ocurriendo en el mundo acerca de la relación que existe entre los territorios, la población, y ahora con la famosa pandemia. Algunos se atreven a decir que esta pandemia va a durar una década aproximadamente. Sin embargo, hemos notado en los últimos momentos que pareciera que está tendiendo a desaparecer. Sin embargo, se hablan de nuevas cepas, se habla de nuevas mutaciones, así que no sabemos realmente cuáles son las consecuencias devastadoras que pueda tener esta pandemia.
Así que quisiera que, que ustedes me dieran una apreciación de cómo han visto la pandemia en estos últimos tiempos y cómo les ha afectado en su país. Gracias, doctor. En verdad, bueno, la pandemia en nuestro país se ha ocasionado no solamente afectaciones dentro del hogar por la afectación de la salud, el gasto de recursos económicos, incluso la afectación de falta de médicos que atiendan esta enfermedad, sino ha trascendido también más allá de lo que corresponde a la superación económica y desarrollo del país, y entre otros factores negativos que recién queremos superar, pero nuevamente nos vemos sometidos a a una nueva cepa que ya en nuestro país está comunitaria. Y en verdad esta enfermedad, por más esfuerzos que hace el gobierno a través del Ministerio de Salud Pública, le es imposible superar. Al igual que algunas de las familias, es como es gasto económico, no lo pueden superar. O a veces no hay los medicamentos necesarios para poderse curar, se lo hace a través de medicina natural en nuestros pueblos originarios, pero se queda con secuelas, en verdad se queda con secuelas. Entonces sí, esta pandemia ha afectado en muchos ámbitos, social, económico, cultural incluso, no se diga así, pues de manera internacional. Sí, en total acuerdo, ¿no? Eh, Quisiéramos ahondar un poquito más en esto porque la misma realidad que ustedes viven allá, pues se viven en la mayoría de los países del mundo. En algunos casos, como usted bien lo mencionaba, los recursos económicos y el desarrollo económico que tienen los países ha permitido enfrentar esta situación de una manera más acorde y con menos consecuencias. Sin embargo, en las poblaciones vulnerables económicamente hace estrago bastante fuerte porque los tratamientos son muy costosos y ese costo lo vamos a pagar nosotros los usuarios. ¿Qué, qué hemos visto y qué se está planteando? Hay un nuevo escenario en el mundo, ¿verdad? Internacional, que está en un proceso de transición. Ahora hay una incertidumbre, y donde entra la ley del caos, la ley de la incertidumbre, de qué es lo que va a pasar después de la pandemia. ¿Qué estamos planificando? ¿Qué estamos reflexionando? ¿Cómo los gobiernos de los diferentes países del mundo están en este momento trazando las políticas públicas para afrontar los estragos de esta pandemia? Y eso ha hecho también que se genere otra serie de escenarios como los educativos, donde hemos visto el uso de las tecnologías para poder paliar esta situación y no poner en riesgo esa masa vulnerable que tenemos como son los niños. Recordando que los niños y los adultos mayores son los más propensos por unos estar en formación y otros estar en decadencia. Realmente esta particularidad ha hecho que en las diferentes situaciones que nosotros eh, estamos viendo, o sea, vamos a afrontar un futuro incierto, porque ¿qué va a seguir pasando? Como bien lo mencionabas tú, ¿habrá otra mutación? ¿Habrá otra transformación de cepas? Bueno, el ser humano es, y lo decía Thomas Kuhn en la Revolución Científica, que es el que tiene la verdad en la mano, recordando que la verdad no es absoluta, sino la verdad es relativa. Y si vamos en búsqueda de la realidad, pues nos vamos a encontrar en que la subjetividad del hombre y en ese avance por el poder de las naciones, en un mundo multipolar donde ya no hay una sola o dos potencias en el mundo, ya hay varias potencias que se están colocando en las diferentes esferas a nivel mundial, bien sea en América, en Asia, en Europa, en Oceanía.
siguen expandiendo su poderío, siguen expandiendo su fuerza y siguen midiendo fuerza, ¿no? Vemos como los países, en el caso como el nuestro, tiene alianzas con Rusia, con China, con Irán. Son potencias que nos generan a nosotros, que somos países importadores, una serie de elementos que nos permiten paliar las situaciones de deficiencias que tenemos en la producción, tanto industrial como de productos de primera necesidad. Así que este mundo multipolar va generando cada día nuevos escenarios y por eso la expansión, como lo está haciendo Rusia en estos momentos, que está tratando de ampliar su gama de punto de vista territorial, pues es a través del uso del poder y de algo que ya no debería existir, como son los encuentros bélicos. Fíjense que el derecho internacional hasta hace muy poco tiempo permitía la herramienta de la guerra como una forma de acabar con la diferencia entre los países. O sea, yo no estoy de acuerdo contigo, tengo diferencias contigo e inmediatamente entro en guerra para arreglar el problema. Pero eso cambió en la misma reforma que se hizo en el derecho internacional con la finalidad de siempre de buscar una escuela para la paz. Entonces, en el mundo geopolítico de la diplomacia, siempre tiene que prevalecer el principio de paz. Es el deber ser. Sin embargo, hay una contrariedad entre el ser y el deber ser, porque vemos, como lo mencionaba anteriormente, donde todavía hay países que están en pugnas territoriales, otros que se quieren independizar, porque parece mentira, pero a estas alturas todavía hay colonización, a estas alturas todavía hay invasión, a estas alturas todavía hay expansión. Entonces los imperios se van formando de esa manera y se va trastocando todo lo que tiene que ver con la diplomacia. Porque sí es verdad que hay un conflicto entre Rusia y Ucrania y pareciera que eso es muy lejos de nuestros estados, nuestros países, pero todo afecta a los países, desde el punto de vista económico, social, cultural. Eso hace que todo se mueva, todas las estructuras económicas del mundo se muevan. Y más cuando está en juego algo que hasta ahora sigue siendo el principal factor de estrategia de los países, como es el petróleo y el gas, en este caso, que es lo que conlleva a que los países como eh, Rusia, y ahí se involucra Alemania también, todo lo que, lo que está alrededor de Rusia, era parte de la antigua Unión Soviética, y que son grandes y extensas tierras y tienen las mayores reservas de petróleo del mundo, juntamente con Venezuela, que también promete en este sentido. Entonces, llegó un momento de reflexionar, un momento de replantear planificaciones, un momento en donde aparece en el tapete una palabra que es bastante utilizada en el mundo de la psicología, como es la resiliencia. Entonces, estamos convirtiendo un pueblo en resiliente porque hace 2 años atrás, antes de comenzar la pandemia, no sabíamos nosotros realmente qué hacer. Sin embargo, hemos visto que los temores, el miedo, la parte psicológica ha jugado un papel importante en la afección que ha podido tener la población ante esta pandemia. Y muchas de las personas que han dejado de existir se han o han tenido la parte psicológica como un factor en contra en el momento de enfrentar esta enfermedad, este virus que tanto daño ha hecho. Entonces, al comenzar a darle orden a esta parte diplomática del mundo, estamos buscando un orden mundial que sea más justo, un orden mundial que sea más equitativo. Dentro de la diplomacia también se juega un papel para la paz y un papel para el desarrollo económico,
porque estamos hablando también de algo que está muy en boga, que es el desarrollo humano sustentable y sostenible. ¿Qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones? Porque en lo que estamos viendo, estamos en un momento de recesión económica en todos los países, las producciones han bajado, por lo tanto, las poblaciones o los asentamientos poblacionales se ven afectados y comenzamos a hacer uso de las relaciones internacionales para poder suplir los productos que nos hacen falta, sobre todo en los países donde la producción no es suficiente para abastecer el mercado interno. Entonces, de esta manera, nosotros estamos viendo un nuevo escenario internacional donde hay como una especie de transición, ¿verdad? Con nuevos retos, nuevos actores, problemas nuevos también, por supuesto, porque eso acarrea, trae como consecuencia unas situaciones problemáticas que no estaban en el orden del día, recordando que la diplomacia sigue con un protocolo que es estricto, que no se puede violentar de la manera que uno quisiera. Por eso los jefes de Estado, los jefes de misiones diplomáticas, los representantes de la diplomacia, los negociadores diplomáticos, cumplen con un protocolo a la hora de ir a otro país a hacer cualquier tipo de actividad que les sea encomendada y que vaya en representación de los gobiernos de donde provenga esa representación, valga la redundancia. Entonces, esto ha hecho que en los últimos tiempos se genere una reflexión y una discusión intelectual basada en lo que sucedió en el pasado y lo que va a pasar en el futuro del mundo. Son dos temporalidades en las cuales una nos permite hacer historia y otra nos permite predecir. Sin embargo, tenemos el presente, que es el que nos está dando la realidad. Pero a través de lo que está sucediendo, ya nosotros podemos hacer proyecciones desde el punto de vista diplomático de qué va a suceder. De seguir la guerra entre Ucrania y Rusia, ese enfrentamiento bélico, ¿qué va a pasar en el mundo? Pues tendríamos que ver qué va a hacer la diplomacia para tratar de evitar que se siga enfrentando este país poderoso como es Rusia contra un país como Ucrania, que es su vecino más inmediato. Entonces, allí cabría la pregunta, ¿quiénes somos y quiénes seremos y qué es lo que nosotros queremos ser? Sí, tenemos un nuevo orden económico diezmado, vulnerado, tenemos una situación desde el punto de vista de salud un poco delicado, porque a eso se le suman las enfermedades normales de la población y ese es uno de los factores que no es estable, que va haciendo su trabajo en lo que es la geopolítica y lo que pudiera mover en las diferentes partes del mundo. Sin embargo, hay otro tipo de pandemias que parecía que están solapadas, como el VIH, enfermedades que han venido acabando con la población y sobre todo que llamamos enfermedades comunes, pero que son productos de incluso hasta de la mala nutrición que hemos tenido en estos tiempos en los cuales los países tratan en sus cumbres, en las reuniones que tienen, de llevar en su agenda la, los puntos que tienen que ver con la alimentación. En una oportunidad, Bernard Klinsberg, asesor del Banco Mundial, hablaba del caso de Argentina. Argentina es el quinto productor de alimentos del mundo y sin embargo presenta una de las tasas más altas en desnutrición. O sea, es algo como muy, sí, es contradictorio, ¿no? Porque una de las políticas de la exportación es que hay que cubrir primero el mercado interno y luego lo que quede lo vamos a exportar. Sin embargo, los países exportan todo lo que pueden
y a veces dejan el mercado interno sin cubrir, y eso es lo que va ocasionando que los niveles de pobreza se vayan acrecentando. Dentro de la agenda de la diplomacia, siempre hemos buscado cómo disminuir la pobreza, pero en papel. En la realidad, son muy pocos los países abocados a esto, y vemos con suma preocupación cómo cuando hay estos conflictos, inmediatamente y de forma extraordinaria, los gobiernos involucrados aprueban y aportan grandes cantidades de dinero para la compra de armas, a sabiendas de la parte diplomática que la industria bélica es de una de las empresas más rentables del mundo, y por eso se provocan los encuentros bélicos. Y tenemos la industria farmacéutica también, que como lo podemos ver, están en constante producción de medicamentos y les interesa que la población se enferme para ellos vender. Entonces, todos estos factores que se van sumando a lo que es la diplomacia en el mundo y cómo se trastoca las fuentes de poder, que son los gobiernos, lo va a hacer cada día eh, como un catalizador que le va a permitir a los diferentes gobiernos tomar y hacer y crear y, por supuesto, ejecutar las políticas públicas adecuadas que deberían sumarse para paliar las situaciones que tenemos en el mundo. Entonces, de allí parte que ahora nosotros tenemos un nuevo orden, una nueva forma de ver el mundo, y debemos entonces tener ahora una comprensión holística del mundo, una comprensión más ecléctica, más dada a conocer cada parte de lo que sucede, y de la diplomacia y protocolos que se están siguiendo en estos momentos para poder ayudar y poder solucionar lo de la pandemia. Así que es importante que nosotros no perdamos de vista los movimientos diplomáticos que se están haciendo en las diferentes esferas del mundo, sobre todo en quienes conforman el mundo multipolar. Estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Irán, Alemania también se suma por allí. La India también en este momento tiene un repunte económico fuerte. Sin embargo, todos estos países también tienen cinturones de miseria, todos estos países también tienen problemas que solucionar, y la parte diplomática se trastoca también. O sea, aquí no hay sector, no hay área del quehacer del mundo que no haya sido trastocado por esta pandemia. Entonces, vamos a tener eh, el, en el escenario un mundo más complejo, un mundo con nuevas aristas, un nuevo, como lo decía Thomas Kuhn, vamos a encontrar la parte subjetiva del ser humano, y vamos nosotros a buscar ahora los juicios de valor que nos va a permitir entender el porqué de cada uno de los protocolos, la diplomacia, el derecho internacional y el mundo cambiante que tenemos. Pareciera que hay un mundo gris sin colores. Pareciera que el arco iris ha desaparecido y surgieron las nubes grises. Eso siempre ha sucedido en la historia de la humanidad. Es el oscurantismo que vimos por allá hace unos siglos atrás, en donde se queda todo letargado. Pareciera que no hay producción, pero sí los países, diferentes países, están tomando acciones, están reinventando desde el punto de vista científico, tecnológico, y la gente ha tenido que reinventarse. Sobre todo los que venimos en esa transición de antes de las TIC a las TIC. ¿Por qué? Porque la tecnología de la información y la comunicación ha hecho cambios notables en nosotros. Sin embargo, nosotros venimos de una formación conductista
donde los condicionamientos son muy fuertes y tenemos como una de las características importantes en nosotros, que es la resistencia al cambio. Fíjense que los muchachos hoy en día se adaptan más rápido que nosotros, aprenden más rápido que nosotros. A nosotros nos tuvieron que enseñar a sumar, a restar, a multiplicar. Ahora a través de la tecnología, el joven aprende con el uso de estas herramientas. Y en el mundo, como lo decía el presidente de El Salvador en una oportunidad, que estaban eh, haciendo una convocatoria para reunirse en la ONU, reunirse todos los países del mundo. Entonces él decía que habiendo o pudiendo hacer uso de la tecnología, la parte diplomática también se tenía que tecnificar, hacer uso de la tecnología, porque ahora a través de una videoconferencia se podían reunir todos los países del mundo sin necesidad de estar presencialmente allá en Nueva York, y lo que generaba para los países un gasto a veces innecesario, porque tenían que nombrar una serie de misiones diplomáticas para asistir a estas cumbres, y que a veces estas cumbres eran totalmente estériles, que no dejaban nada por las discusiones que se generan en estas reuniones. Entonces, siempre la diplomacia tiene que llevar una agenda establecida, porque si no, se pierde ese factor de convivencia, de integración, que es lo que se quiere en el mundo. Y cuando le decía del desarrollo humano sustentable, allí hay tres elementos importantes. Uno, que es el crecimiento económico. Otro, que es la preservación de la ecología y el medio ambiente. Y un tercero, que es el bienestar social. Entonces, dentro de la agenda de la ONU, la Agenda 2030, establece una serie de lineamientos que desde el punto de vista diplomático se han ido divulgando, se han ido llevando para que todos tengan la oportunidad de hacer que sus países crezcan económicamente. Y para eso se hace unos acuerdos internacionales con sus homólogos, ¿verdad? Donde vamos a negociar, vamos a intercambiar, y qué es lo que ha querido hacer. Entonces, dentro del derecho internacional, se han creado una serie de convenios y proyectos interesantes. Cuando era la Comunidad Económica Europea, se creó un proyecto desde el punto de vista educativo que iba a homologar las carreras en el mundo, que se llamó el proyecto Tuning. Es un proyecto que luego en la Comunidad Europea fue aceptado, y allá se ha cumplido a cabalidad, porque eso lleva consigo también el uso de una moneda, el que se unifique hasta el idioma, y que sobre todo las personas que tienen una profesión, un oficio, un arte, lo puedan ejercer en cualquier país que esté involucrado en estos proyectos. Y se hizo un proyecto Tuning para América Latina, que también buscó la forma de homologar las profesiones, y que pudiéramos derribar esas restricciones que tienen los límites en los países, para convertirnos en una sola cultura y en un grupo homogéneo, donde el intercambio comercial fuera pero muy importante. Sin embargo, como les decía anteriormente, el hecho de que tengamos diferentes idiosincrasias, formas culturales, costumbres, eso ha hecho que no sea posible que se lleve a cabo este tipo de encuentros en el mundo complejo en que estamos, porque eso hace que hayan diferencias entre un país y otro. Entonces, el nuevo orden que tenemos ha sido un orden de impacto, ha sido un orden de cambio, un orden de transformación. Tenemos que ahora hacer uso de algo que está muy en boga, que es la reinvención. La reinvención
se basa en la creatividad e imaginación que nosotros tenemos para vencer los obstáculos y volvernos resilientes también. Y estamos viendo las nuevas alternativas para desarrollar nuevas inteligencias. Y es lo que se está tratando de hacer en los diferentes encuentros diplomáticos que se están tejiendo en el mundo para poder desarrollar las economías de otros países, sobre todo las economías que son más precarias, aquellas economías donde los índices de pobreza son más altos que en otros países. No quiere decir que en otros países no exista índices de pobreza, pero son mejor tratados, le invierten más a la educación, a la salud, pero hay otros países donde no se puede hacer este tipo de apreciación porque el- quienes están al frente del poder no entienden que la salud y la educación son los pilares fundamentales del desarrollo de un país. Un país enfermo no produce. Un país ignorante no produce. Así que los enfoques diplomáticos y de lo que es el protocolo diplomático siempre va a tender a buscar los equilibrios en estos diferentes escenarios que estamos planteando en el día de hoy y como es el que está presentando en la actualidad el, la pandemia, que fue un factor extraordinario, un paradigma emergente que surge quizás de la misma dinámica del mundo, del crecimiento demográfico que hay, que es uno de los factores que influyen dentro de lo que es la agenda diplomática de los países para controlar el crecimiento demográfico. Entonces, si podemos ver, ahí, como en el caso nuestro, que tenemos aproximadamente unos 35 millones de habitantes, ponle que con la inmigración nos haya quedado unos 30, existen problemas para solucionar y darle la mejor calidad de vida a nuestros habitantes. Ahora podríamos imaginarnos qué pasa en el mundo con la distribución de los 8.500 millones de habitantes que hay. Una China que tiene más de 1.200 millones de habitantes. ¿Se imaginan ustedes el poder que hay que ejercer allí para gobernar esta masa poblacional? Pues ese es un trabajo diplomático, es un trabajo que se traduce a través del poder y que nosotros tenemos que estudiar y reflexionar para poder entender que ahora tenemos los cambios versus la continuidad. ¿Será que podemos continuar en ese crecimiento? ¿Será que nos vamos a detener? Porque también la pandemia sirvió para tapar, para solapar muchas deficiencias que en los gobiernos del mundo estaban pasando. Y entre esos podríamos mencionar muchos ejemplos. Entonces hay un nuevo desafío versus oportunidades, porque todo lo que tiene que ver con la crisis también es sinónimo de nuevas oportunidades. Y eso es lo que se lleva en el nuevo plano diplomático a los demás países del mundo. O sea, ¿cómo hacemos una integración? ¿Cómo llevamos esa intención, esa carta de intención que tienen todos los gobernantes, por lo menos en la parte teórica, para lograr el desarrollo humano sostenible y sustentable, que es el crecimiento económico que me va a permitir a mí paliar lo que es la desigualdad, la falta de equidad, la justicia, la pobreza, los escasos recursos, la mejoría de los servicios, lo que tiene que ver con cubrir la parte alimentaria, tener una dieta balanceada para que la sociedad no enferme, hacer uso de los presupuestos más ajustados y más cercanos a la realidad desde el punto de vista educativo y de salud, y también el intercambio comercial con el mundo que nos circunda. Precisamente las grandes potencias
luchan por mantener la hegemonía en los diferentes renglones donde ellos se desenvuelven. Dice que a veces en los países como los nuestros, nosotros no sabemos cuántas personas tenemos desde el punto de vista de crecimiento demográfico y de número de habitantes. Sin embargo, los países desarrollados tienen esos números, porque a ellos les interesa saber cuánto van a producir, para cuántas personas van a producir y cómo van a producir, porque un exceso en producción es pérdida para ellos y una falta de producción también es pérdida para ellos. Entonces tienen que mantener un equilibrio en el mundo y para eso son las misiones diplomáticas económicas, para eso son los representantes de negocios de los diferentes países que hacen vida consular, que hacen vida diplomática en todos los países del mundo. Entonces allí, ahí sigue vigente, como lo decía el ingeniero, hay opresores y hay oprimidos. Están los que tienen y los que no tienen. En el caso de los países, hay grandes potencias que tienen muchísimos recursos y se están expandiendo en el mundo. Tenemos el fenómeno de China en estos momentos, que ha crecido tan vertiginosamente que, bueno, potencia como los Estados Unidos ha tenido que hacer alianzas estratégicas con ellos para poder mantenerse en el imperio económico del mundo. Entonces, allí hay una gran responsabilidad y hay un compromiso con la comunidad y el desarrollo diplomático ahora se está basando en esa, en esa premisa de los cambios, la innovación, la reinvención y el impacto que está causando esta pandemia en la población mundial, porque no solamente la nuestra, sino la población mundial. Y los esfuerzos que a través del poder, que son los gobiernos, están haciendo para poder contrarrestar esta enfermedad a nivel mundial también. Allí, en algunos países que no tienen los recursos necesarios para enfrentar y paliar el flagelo de la pandemia, han tenido que hacer uso de ayudas humanitarias que también son válidas. Hay organismos internacionales que se encuentran siempre prestando el apoyo y los aportes económicos que requieren los países pequeños para poder ayudar a solucionar estas situaciones como las que estamos presentando en estos momentos, que es la presentación o es el escenario de lo que es la pandemia. Entonces, es importante mantener una premisa que me conseguí por allí y la anoté por aquí. Dice: no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Fíjate, no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, que la gente siempre espera todo del gobierno. Y entonces, ¿en qué momento estoy pensando yo, qué puedo hacer yo por mi país? Siempre que uno va a dar las conferencias, hablan de la negatividad y del mundo gris que estamos viviendo, pero ¿qué estoy haciendo yo desde mi trinchera? ¿Qué estoy haciendo yo desde mi punto como educador? ¿Qué estoy aportando? ¿Qué estoy haciendo por las nuevas generaciones? Lo voy a seguir invitando a que no estudien, a que no se preparen, a que no hagan actos de crecimiento personal, o lo voy a invitar a que en tiempo de crisis hay grandes oportunidades y que también podemos seguir adelante y sacar adelante, valga la redundancia, nuestro proyecto de vida como tal y por lo tanto aportar para el país. Entonces la diplomacia de nuestros países se tiene que ir hacia allá, hacia el crecimiento económico, pero el crecimiento económico equilibrado con la preservación del medio ambiente, porque de nada sirve que nosotros crezcamos económicamente
estemos socavando el medio ambiente a través de unas explotaciones de los recursos mineros de una forma irracional, y la no planificación de las producciones en el mundo. Y eso ahora entra dentro de la agenda diplomática de los diferentes países. ¿Cómo hacemos para reconstruir nuestras economías después de lo que nos ha sucedido y que el virus COVID-19 se haya convertido en un catalizador de cambio y de reflexión para el mundo? Es importante entonces que nosotros tengamos claro de que estamos ante un nuevo escenario a nivel diplomático, a nivel de geopolítica, y que nos va a permitir tener un nuevo orden a nivel mundial. Esperaremos a qué sucede, vemos a ver cómo nosotros podemos seguir aportando y seguir creciendo en este mundo donde hay grandes oportunidades y donde la producción intelectual comienza a hacer su trabajo. Este es un momento en donde la filosofía vuelve otra vez a su punto de reflexión, donde la filosofía del ser humano nos está llevando a pensar qué va a pasar con nosotros, si nos vamos a seguir autodestruyendo o sencillamente vamos a cambiar esos indicadores, esos patrones de vida que no son los más correctos, y que nosotros a través del desarrollo de las inteligencias podemos ayudar y contribuir para el crecimiento de las economías de nuestros países, sobre todo mantener las escuelas para la paz. Esto es muy importante, se cacarea mucho de las escuelas para la paz, pero qué tan difícil es mantener estas escuelas para la paz. Bueno, como hablábamos, doctor, en anterior clases, es verdad que educarse para la paz y tener una cultura de paz es muy difícil. Por más organización y cultura que tenga un país, a veces por la misma naturaleza del ser humano somos conflictivos, pero es verdad que debemos regular nuestras conductas, nuestra cultura hacia lo que llamamos la paz, que es el bienestar de todos. Con la paz tendríamos equidad, con la paz tendríamos ese bienestar común que todos anhelamos, pero lamentablemente no, no creo que va a llegar el día de ver esta paz, porque en verdad, si no surge un inconveniente de una circunstancia adversa, siempre tratamos de polemizar en vez de ver el lado positivo o el propositivo de las cosas y también del accionar del ser humano. A veces la misma cultura conlleva a no ser pasivos, sino ser polémicos, generar guerras, conflictos, a veces cuando hay solución. Entonces debemos trabajar todos y sigo pensando, el trabajo para generar esta paz debe ser desde la casa, desde la familia. Eso es, doctor, en cuanto a mi criterio personal. Sí, bueno, aquí retomamos la idea de fomentar los valores, ¿verdad? Que iniciamos, como bien usted lo mencionaba, desde el hogar, donde se dan los cimientos, se dan las bases para ir creando estos principios de vida y convertirlos en valores personales que posteriormente lo vamos desarrollando en la escuela, en el colegio, en la universidad, y que la sociedad nos va a permitir también ir mostrando los valores de los cuales estamos constituidos, y que posteriormente a nivel profesional o de arte u oficio que nosotros desarrollemos podemos concretarlos. Sin embargo, muy bien expuesto por usted, mm, la ambición desmedida del ser humano y el grado de conflictividad que hay en nosotros no ha permitido llegar
a ese encuentro o ese punto de encuentro tan bonito como son las escuelas para la paz, como es La Paz, que todos merecemos, porque ¿quién no le gusta vivir en paz, en tranquilidad? Pero pareciera que, como bien lo señalabas, el conflicto es como una manera egocéntrica de sentirse bien, de que si no fomento el conflicto no hay tranquilidad, no hay paz y por lo tanto eso me hace a sentir o hacer las cosas violentas. Entonces, en este momento estamos prestos para, en primer lugar, reflexionar. De acuerdo a eso, vamos a planificar. Por lo tanto, necesitamos de hacer resiliencia para poder salvar todos estos obstáculos que se nos están presentando y poderlos comprender y generar un orden mundial más justo. Un orden mundial donde toda la población se beneficie. Decir que todos por igual sería caernos en una falacia muy grande porque siempre eh, todo obedece a unos intereses. Entonces los gobiernos todos obedecen a intereses. Eso ya está clarificado, de que sobre todo las apetencias personales. Porque pareciera que a los representantes nuestros, quienes nosotros los colocamos allí para que nos defiendan, para que nos ayuden, para que nos aporten para el crecimiento, ellos se benefician para su entorno y su bien personal y se olvidan del pueblo, que son los que lo colocaron allí para que lo representen. Y que nosotros, en búsqueda, en buen afán de ampliar, debemos hacer una proyección diplomática más acorde para el intercambio comercial, para el intercambio cultural, para el avance de la ciencia y la tecnología, para poder mostrar los inventos que tenemos, la creatividad de las personas, porque hay mucho talento en estos países que se pierden y a veces los países desarrollados, las grandes potencias, ese mundo multipolar y multicultural que tenemos, aprovechan estos talentos que se nos escapan de los países y se van a buscar mejores calidades de vida que no las tienen en su lugar de origen. Y es una política pública que se debe tomar en cuenta en los diferentes centros de poder del mundo, que son los gobiernos, para que no hayan estas fugas de talentos, para que no se nos vayan, que vengan a desarrollar a nuestros países y no vayan a otros países. No quiere decir que las personas no busquen su futuro y busquen la manera de avanzar, de concretar sus proyectos, pero ¿y por qué no hacerlo desde el país de origen? ¿Por qué no? ¿Por qué tener que irse a otros países para buscar un bienestar cuando pudiéramos tenerlo acá? Entonces allí el mundo diplomático y el protocolo diplomático debería tomar cartas en el asunto para tener una carta de intención de cómo retener los talentos en nuestros países y que el nivel educativo y el nivel de salubridad del pueblo sean los más óptimos. Bueno, por hoy finalizamos con esta reflexión. Estamos pendientes por allí con las actividades en la plataforma y ya estamos culminando con esta asignatura y bueno, felicitar a quienes han estado allí siempre pendientes y atentos con la continuidad de este doctorado que bueno, ofrece una gran oportunidad para superar. Mientras otros dicen que no, nosotros estamos diciendo que sí se puede y que hay que seguir mejorando, que hay que seguir creciendo. No nos podemos dejar llevar por los escenarios que en estos momentos se están planteando, que son escenarios temporales y que después volverá todo a la normalidad y con mejores perspectivas y proyecciones que antes de. Estamos hablando de la pandemia. Tenemos 2 años en donde la pandemia ha hecho su trabajo
Y como le decía en un intermedio de la conversación, algunos agentes del poder han aprovechado para solapar muchas deficiencias que han dejado sus administraciones en los diferentes sectores de la economía del país. Así que tengan un fin de semana bonito, que sigan produciendo y hasta el próximo encuentro, si Dios quiere.